Sí, buenas tardes, buenos días a todos, ¿se me escuchan? Quiero dar inicio a la primera plática cuaresmal que el padre Jorge Reyes, capellán de la Capellanía Militar Cristo Rey de la Paz, me ha invitado a dar. Pero tengo aquí unos problemas técnicos quiero ver si están resueltos. ¿Me escuchan? Si se está transmitiendo en vivo. Bien, buenos días. Ya me están siguiendo a partir de este momento. Bien, que con un bajo volumen voy a hablar mucho más duro, voy a hablar mucho con un volumen más alto, dándoles la bienvenida. Vamos a ver que el volumen, vamos a tratar de configurar el volumen de esta cuestión. Bien, se escucha mejor, le he cambiado ahí unas cuestiones y no sé si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Hola, buenos días a todos. Quiero dar inicio a esta plática cuaresmal que el padre Jorge Reyes y el personal de la Capellanía Cristo Rey de la Paz me han invitado a dar. Yo con mucho gusto he aceptado la invitación. En primer lugar quiero presentarme, yo soy el padre Andrés Sánchez Ramírez, soy sacerdote diocesano y soy actualmente uno de los capellanes de coro de la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. Vamos a iniciar poniéndonos en presencia de Dios e invocando al Espíritu Santo que venga y nos ilumine para considerar este camino cuaresmal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues el tema que se me ha propuesto en estas pláticas cuaresmales a lo largo de este miércoles y los dos siguientes es el mensaje que el Santo Padre, el Papa Francisco, publicó el 12 de febrero de este año. Recordemos que los mensajes de Cuaresma se publican con mucho tiempo de anticipación. Este año lo publicaron el 12 de febrero. La tradición de los mensajes cuaresmales de los papas pues se remonta aproximadamente a la época del Papa Juan XXIII. En el año del 65 habrá él emitido el primer radiomensaje de Cuaresma, y a partir de ese año ya ha sido una costumbre de los sumos pontífices publicar un mensaje que ayude al pueblo cristiano, a todos, a vivir de una manera más profunda, siguiendo las directrices o las sugerencias del Santo Padre, el tiempo cuaresmal. Además de que es evidentemente un ejercicio de comunión, de sintonía, no solo de cada uno de nosotros con el Santo Padre, sino evidentemente todas las iglesias particulares, toda la comunidad que escucha la voz del pastor y que la pone en práctica, busca pues estar en sintonía con él.
Y este mensaje de Cuaresma del Santo Padre evidentemente está marcado, yo creo que mucho más que el año pasado, está marcado por las circunstancias que a todos nos tocan vivir, que hemos estado viviendo a lo largo de todo este tiempo, que es el de la pandemia del COVID-19. Evidentemente ya podemos imaginar que en el itinerario de realización del mensaje de este año, pues imperaba en la mente y en el corazón del Santo Padre, pues todas estas experiencias, todas estas circunstancias que han marcado no solo la vida del Papa y su modo de interactuar con los fieles, sino la vida evidentemente de todos nosotros. Además estoy seguro que el Papa ha tenido muy considerablemente en su mente y en su corazón la cuestión del dolor de tantas personas que han venido sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Entonces, el mensaje del Papa tiene un título que se saca del pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 18, cuando el Señor, estando reunido con sus discípulos, les indica: mirad, estamos subiendo a Jerusalén. El Papa ha querido nombrar a este mensaje Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y el Papa hace realiza una dinámica de conectar a lo largo del mensaje las tres virtudes teologales que ya se encuentran en el título, la fe, la esperanza y la caridad, junto con las tres prácticas de la Cuaresma, que son la oración, el ayuno y la limosna. Entonces, a lo largo del mensaje, es un mensaje en verdad cortito, de 3 páginas, el Santo Padre quiere ir relacionando estas tres virtudes teologales junto con estas tres acciones concretas de la Cuaresma, a través de las cuales podemos ir convirtiendo nuestra experiencia de Dios, nuestra experiencia con nosotros mismos y en nuestra experiencia con los demás. Bien, dice el Santo Padre en los primeros párrafos de introducción, dice el Santo Padre que Jesús ha querido revelar a sus discípulos el sentido más profundo de su misión al indicarles, ya después de mucho tiempo de haber estado predicando la llegada del reino de Dios, de estar invitando a la conversión, y después de haber mucho tiempo confirmado su palabra a través de los milagros, Jesús quiere que los discípulos, junto con él, enfoquen su atención y dirijan su mirada, inclusive físicamente de cierta manera, hacia Jerusalén, el lugar por excelencia de este encuentro con Dios, querido por Dios mismo, en donde se estableció el templo, lo sabemos, 10 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, el inicio de la monarquía israelita, en los reinados de David y principalmente de Salomón, se dio el inicio de la construcción del templo, que a partir de ese momento hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo, acompañará al pueblo de Israel en la profundización, en el mantenimiento de su relación con Dios a través de todo el ejercicio cultural. Entonces Jesús, que ha venido predicando el reino de Dios, ha venido invitando a la conversión, ha venido realizando milagros para confirmar su palabra, quiere que sus discípulos, y en este año nosotros también, dirijamos nuestra mirada hacia Jerusalén. Y dirigiendo nuestra mirada hacia Jerusalén, que podamos también captar el sentido profundo de su misión y aceptemos también la invitación, la exhortación de asociarnos a esta misión. Si el Señor nos pide, dice el Papa,
mirar hacia Jerusalén es para que entendamos y nos unamos. Que podemos decir que es un apelo, una llamada a la mente y al corazón. Entender y asociarnos amorosa y libremente a esta misión del Señor. ¿Cuál es la misión? Pues les anunciará evidentemente que suben a Jerusalén para que el Hijo del Hombre se enfrente a su pasión, muerte y resurrección para cumplir la voluntad del Padre. Esa es pues la misión del Señor y es a lo que estamos llamados a asociarnos, dice el Papa, asociarnos con Él para la salvación del mundo. Y por supuesto, como cada año, la Cuaresma es una invitación a contemplar la cruz, a seguir conociéndola, es una invitación a tenerla en cuenta, a aprender a amarla, a aprender a abrazarla como el mismo Jesús lo hizo, abrazándose a la cruz, sabiendo que en ella realizaría la voluntad del Padre. Y nosotros también entonces estamos llamados a recorrer este camino cuaresmal que como cada año nos conduce a las celebraciones pascuales. Cada año la Cuaresma entonces es un introducirnos al desierto para llegar a la tierra prometida. Es introducirnos en esta dinámica de conversión para llegar renovados a este encuentro con Jesús resucitado que nos permite también a nosotros mismos resucitar al asociarnos con Él, resucitar con Él para avanzar en nuestro itinerario de ser buenos cristianos, en nuestro itinerario de configurarnos más profundamente como hijos de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo nuestro Señor. Entonces, el Santo Padre nos dice que recordemos a aquel que se ha humillado a sí mismo, como lo dice San Pablo, que se ha hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. A lo largo de este recorrido cuaresmal hemos de contemplar entonces a Cristo sufriente, a Cristo que padece. De aquí quisiera echar mano también de unas palabras que se decían en la presentación de este mensaje de Cuaresma que se realizó al inicio de la Cuaresma ahí en Roma, en la sala de prensa de la Santa Sede, en donde se destacaba la cuestión de que en este año, donde pues sí, es cierto que podemos ya empezar a ver una pequeña luz al final del túnel de toda esta experiencia de la pandemia, es cierto que si nosotros contemplamos a Jesús sufriente en la cruz, es también para contemplar, asociarnos con los hermanos que sufren. Nuestra unión con Jesús que sufre y que muere en la cruz no será completa si no nos asociamos, evidentemente, desde los distintos modos de asociación, es decir, a través de la oración o a través de las obras de misericordia. Nuestra unión con Jesús, paciente con Jesús en su pasión, no será completa si no nos asociamos a los hermanos que también están sufriendo, que padecen y mueren de tantas maneras, es decir, no solo físicamente, el hecho físico de la muerte, alguien que haya muerto ya sea por la pandemia o por cualquier otra enfermedad o cualquier circunstancia, sino también aquellos hermanos que mueren, tal vez, que muere en ellos, por ejemplo, la esperanza al perder su trabajo, la esperanza al no lograr que la convivencia familiar no tenga ciertas fricciones o ciertas dificultades. Ustedes, hombres y mujeres que están al servicio de la patria desde esta trinchera de la milicia, pues por supuesto, a veces cuando se pierde el contacto con la familia por las distintas misiones y encomiendas que se les dan, etc. Aquellos hermanos o nosotros mismos que nos asociamos con los padecimientos de Jesús,
al morir en nosotros la esperanza o la alegría, etc., estamos llamados entonces a asociarnos con Jesús y asociarnos sirviendo, consolando, ayudando a aquellos que lo necesitan. Este tiempo, dice el Papa Francisco, continúa, en este tiempo de conversión hemos de renovar nuestra fe. Recordemos que el mensaje de Cuaresma nos pide renovar nuestras tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. El Santo Padre entonces pide que en este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanas y hermanos en Cristo. Es por eso que a lo largo del documento el Santo Padre asocia la fe con el ayuno, la esperanza con la oración y la caridad, evidentemente, con la limosna. Estas tres virtudes teologales que se nos infunden en el día de nuestro bautismo y estas acciones cuaresmales que cada año nos invitan a purificar nuestra relación con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. Renovar nuestra fe, saciar nuestra sed en el agua viva de la esperanza y recibir con el corazón abierto el amor de Dios, la caridad, para resaltar la fraternidad. Entonces, ya desde el inicio, el Santo Padre nos invita a realizar esta dinámica. Repito, renovar nuestra fe, saciar nuestra sed en el agua viva de la esperanza y recibir con un corazón abierto el amor de Dios, es decir, la caridad, para profundizar la realidad de que todos en este amor, en este amor que hemos de recibir con un corazón abierto, somos hermanos y hermanas en Cristo. Así pues, se va entonces insinuando de qué manera esta fe, esta esperanza y esta caridad se relacionan con el ayuno, la oración y la limosna. El Papa también nos recuerda que hemos de mirar con esperanza y con alegría, con entusiasmo, el fin de este itinerario cuaresmal. El fin de este itinerario cuaresmal es la renovación de nuestras promesas bautismales en la noche santa de Pascua para renacer como hombres y mujeres nuevos gracias a la obra del Espíritu Santo. No hay que olvidar que la liturgia ya afirma que quien inaugura las prácticas cuaresmales es el mismo Señor Jesús al irse a hacer oración en el desierto después de su bautismo 40 días y 40 noches. No hay que olvidar evidentemente que el primer domingo de Cuaresma es precisamente el domingo en que se proclama el Evangelio de la estancia del Señor Jesús en el desierto y de su victoria sobre las tentaciones. Así que Jesús es el gran artífice y autor de nuestra Cuaresma. Pero los evangelios resaltan que aquel Espíritu Santo, no hay que olvidar, la ida al desierto es después del bautismo del Señor. Se acerca el Señor a Juan y se bautiza en el Jordán. Y los relatos del bautismo que se encuentran en los evangelios sinópticos hablan de cómo el Espíritu desciende sobre él en forma de paloma. E inmediatamente después, los evangelistas afirman cómo ese mismo Espíritu que acababa de descender sobre Jesús lo empuja y lo lleva hacia el desierto. Es el Espíritu que realiza este movimiento de descender sobre Jesús y llevarlo al desierto como preparación para el inicio de su vida pública, de su vida ministerial. Así también
siguiendo las palabras del Santo Padre en el mensaje de Cuaresma, nosotros podremos renovar nuestras promesas bautismales y podremos renacer como hombres y mujeres nuevos, renovados, gracias a la obra de ese mismo Espíritu que descendió sobre Jesús y lo llevó al desierto. Nosotros también hemos de pedir entonces que este mismo Espíritu nos impulse en este desierto de purificación, en esta dinámica de renovación, para culminar lo que nuestro pobre esfuerzo haya podido realizar a lo largo de la Cuaresma, que quede culminado, elevado, renovado por la gracia de Dios en la Noche Santa de la Pascua. Afirma, no obstante, el Santo Padre que, sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección. Si nosotros tenemos esta capacidad de renovar nuestro deseo de corresponder a Dios, pues es porque ya el resucitado no ha dejado de acompañar, y no ha dejado de acompañarnos en este itinerario de querer dar una respuesta positiva a Dios, ahí en donde vivimos, en nuestras casas, en nuestro servicio, en aquel enfrentarnos a tantas situaciones en donde nosotros mismos a veces estamos en riesgo no solo de un contagio, sino en riesgo de inclusive como enfrentarnos demasiado cerca al dolor o a la muerte. Inclusive pienso en todos ustedes, en todos aquellos que puedan estar trabajando, por ejemplo, en las brigadas de vacunación, en el ejercicio hospitalario, en donde han tenido que atender tanto dolor, en donde han tenido que presenciar tan de cerca la muerte. Nosotros estamos ya resucitados con Jesús y tenemos que profundizar esta resurrección en nuestra vida. Hemos de pedirle al Señor que anime nuestros sentimientos buenos, sentimientos de generosidad, sentimientos de amor. Hemos de pedirle al resucitado que anime nuestras actitudes al momento de despertarnos cada día, sabiendo que muchas veces estamos agotados, que muchas veces hemos dado de todo lo que tenemos, que hemos dado de sí, de nosotros mismos más bien, en el cumplimiento de nuestra jornada. Hemos de pedir al resucitado que anime nuestras actitudes, también en la dinámica y en la convivencia familiar, que tantas veces se presta a desaguisados, se presta a malos entendidos. En estas actitudes familiares hemos de tener, movidos por el amor, hermanos, tenemos que tener una profunda capacidad y siempre una constante determinación firme de perdonar, de saber que pues todas estas circunstancias, a los niños, a mi esposo, a mi esposa, a mis adultos mayores, pues a todas estas circunstancias de las cuales ya vamos cumpliendo un año del confinamiento, de pandemia, de semáforos, pues a todos nosotros nos ha afectado de manera peculiar, no solo de manera familiar, comunitaria, sino también individual. Cada uno hemos tratado de responder de la mejor manera posible, pues estos embates de no poder salir, de tener que cambiar el modo de trabajar, de cambiar el modo de administrar el tiempo, de unir en un mismo espacio mi tiempo y mi lugar de trabajo, con mi tiempo y mi lugar de descanso, con mi tiempo y mi lugar de vida familiar, de ocio, de descanso, etc. A todos nos ha sido difícil y hemos de pedirle al resucitado que anime estas actitudes, que siempre sean actitudes de comunión y no de división. Hemos de pedirle también al resucitado, dice el Santo Padre, que anime las decisiones de quienes deseamos seguir a Cristo.
decisiones, saben que en este periodo de Cuaresma, pues tienen que ir dirigidas a qué es lo que debo depurar, qué es lo que debo depurar, qué es lo que debo de cambiar. Ahora, no tenemos que perdernos como, discúlpenme el lenguaje, con la promesa del borracho o con una llamarada de petate. Cada uno de nosotros tenemos, yo creo que somos conscientes cada uno respecto a sí mismo de aquellas actitudes o de aquellas acciones que es necesario cambiar, que a lo largo del año, por ejemplo, se han ido como afianzando, se han ido acomodando, de no hablar de una persona o de tener una actitud mala con otra persona, de no ser tal vez puntual en nuestras obligaciones, de no ser responsable en nuestro trabajo. Y por supuesto, yo creo que parece que periódicamente podemos tener estos espacios de renovación o de reformular nuestros buenos propósitos, ¿no? Evidentemente pienso en el inicio del año, el reiniciar el calendario civil siempre supone en nuestro interior, en nuestro ánimo, en nuestro corazón, el deseo de cambiar y de ser mejores, pero también es cierto que el tiempo de Cuaresma es un tiempo privilegiado para también no solo hacer un examen de conciencia acerca de lo bueno que he podido hacer, de lo bueno que no he querido hacer, de lo malo que he hecho, del mal que he logrado dejar de hacer. Yo creo que estos 4 rubros son no solo para el tiempo de Cuaresma, sino para el examen de conciencia diario en la noche y para el examen de conciencia de la confesión, pues yo creo que estas 4 preguntas siempre nos pueden ayudar. El bien que he hecho para agradecérselo a Dios, porque ha sido Dios a través de mí quien ha realizado ese bien. El bien que he dejado de hacer para pedirle perdón a Dios y pedirle una mejor disposición a realizarlo, y del otro lado, el mal que he hecho para pedirle perdón al Señor, para pedirle su gracia y yo poner los medios humanos para dejar de hacer aquello que hago mal, el mal que realizo, y darle gracias finalmente a Dios por el bien por el mal que me ha ayudado a vencer, para darle gracias a Dios de aquellas tentaciones que con su gracia he podido superar. Entonces, el tiempo de Cuaresma, retomo, es un tiempo privilegiado para hacer este examen de conciencia y para realizar una decisión concreta de seguir más de cerca a Jesús de una manera concreta. O sea, pienso en algo como común, no pienso en alguien que por distintas circunstancias, la verdad que ustedes deseen, haya ido descuidando a lo largo del año de la pandemia el hecho de pararse temprano para empezar a tiempo, aunque trabaje en su propia casa o porque trabaje en su propia casa, ha descuidado la puntualidad al momento de despertarse, de realizar su arreglo personal, etc. Ha descuidado su puntualidad para empezar a tiempo su trabajo. En este tiempo de Cuaresma, por supuesto, esta persona pudiera decidir poner orden en su puntualidad y pudiera decidir ser más puntual, ser más ordenado por ejemplo, en el momento de acostarse, en su modo de descansar, ser más ordenado y puntual en el momento de levantarse, más ordenado en realizar su aseo personal, el inicio de su día, y ser más ordenado, puntual, organizado en la realización de su trabajo. Ahora, por supuesto que si lo desglosamos, pues parece un montón de situaciones a remediar en poco tiempo, ¿no? Y alguien puede sentirse agobiado, ¿no? Pero
No es así. Las decisiones que el mismo Dios va suscitando en nuestro interior, indicándonos qué es lo que tenemos que cambiar, no solo están no solo están inspiradas por Dios, sino si nosotros hacemos o ponemos lo necesario para realizarlo, la gracia de Dios irá complementando y fortaleciendo lo que hace falta. Entonces, siguiendo las palabras del Santo Padre, el resucitado ha de también animar estas decisiones que a lo largo de esta cuaresma hemos de tomar para seguir más cerca a Jesús. Bien, antes de empezar esta relación entre la fe y el ayuno, el Santo Padre presenta estas condiciones y expresiones de nuestra conversión, que son las acciones cuaresmales por excelencia: el ayuno, la oración y la limosna. Hemos dicho que la fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes teologales que recibimos en el bautismo, y el Papa presenta el ayuno, la oración y la limosna como condición de nuestra conversión. Nadie puede decir que ha empezado la conversión si no realiza estas tres acciones, que la tradición de la Iglesia marca como las típicas de la Cuaresma, y nadie puede expresar de mejor manera esta conversión sino a través del ayuno, la oración y la limosna. De hecho, el Santo Padre presenta al ayuno como el camino de la pobreza y de la privación. Ya en su momento hablará de ello. Presenta la limosna como la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, seguramente teniendo en la mente el Santo Padre la parábola del buen samaritano. Y presenta la oración como el diálogo de hijos, como el diálogo filial que cada uno de nosotros podemos tener con el Padre. Este ayuno, esta limosna y esta oración nos permiten encarnar una fe sincera, encarnar una esperanza viva y encarnar una fe operante. Entonces, el ayuno, que es la vía de la pobreza y de la privación, nos ha de ayudar a encarnar una fe sincera. La limosna, que nos permita mirar y actuar, mirar y tener gestos de amor hacia el hombre caído, nos dará y alimentará en los demás una esperanza viva. Y la oración nos ayudará también a presentar en nosotros una caridad operante. Ahora, como en todo, pues en realidad estas tres virtudes interactúan, no actúa una sin la otra, la acción de una no es aislada y no deja de repercutir en las otras dos, y también evidentemente las acciones de la Cuaresma, el ayuno, la oración y la limosna, pues no dejan también de involucrarse mutuamente. No es que sean como tres espacios estancos en los cuales no hay conexión. Estas tres virtudes se relacionan y se ayudan. Estas tres acciones se presuponen una a otra y se van acompañando y complementando. Tenemos entonces así una especie como de dinámica bastante simpática de virtudes, acciones y virtudes. Se trata, como decíamos entonces al inicio, como del Señor
le había indicado a los apóstoles de conocer y actuar. Conociendo, actuando mejor, y actuando con constancia, ir conociendo más el amor de Dios. Bien, ahora, a lo largo del mensaje se van presentando estos dos binomios de los que les hablaba acerca de la fe y el ayuno, la esperanza y la oración, y la caridad y la limosna, que es como el Papa ha querido dinamizarlos y ha querido presentarlos en su mensaje de este año. La fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. Tenemos entonces, en primer lugar, una fe que es capaz entonces de conocer, la verdad se conoce y se testifica. Eso es lo que nos indicará en este primer número, en este primer apartado, del mensaje de Cuaresma del Papa. La fe junto con el ayuno. La fe que conoce, que acoge y que se expresa, ya sea a través de las palabras, ya sea a través de las acciones, de los gestos, de las obras. Dice el Santo Padre: en este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo significa, ante todo, dejarse alcanzar por la palabra de Dios que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Acoger, dejarse alcanzar por la palabra de Dios que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Y justo cuando preparaba esta primera plática cuaresmal y leía esta indicación del Santo Padre de dejarnos alcanzar por la palabra de Dios que la Iglesia transmite, pues me ponía yo a considerar que era en este momento el momento oportuno para recordar una cuestión importante acerca de la palabra de Dios que se escucha en cada misa dominical, ¿no? Personalmente considero que la liturgia es de las mejores cosas que Dios nos ha legado, que Dios nos ha dado y regalado en su Iglesia para relacionarnos con Él. La liturgia habló los sacramentos y la oración, ¿no? Los 7 sacramentos que se celebran de una manera concreta, que no solo expresan, sino realizan la gracia de Dios cuando cada uno de ellos se celebra, y la liturgia en la oración. Pienso en la liturgia de las horas, que es la oración litúrgica por excelencia, además de todos los sacramentales que puedan existir. Pero para no perdernos en el tema de la liturgia y demás, pues cuando el Papa en este apartado de la fe que implica acoger la verdad de la palabra de Dios que se nos manifiesta en la Iglesia, pues quería echar mano del itinerario, porque es un camino, del itinerario de las lecturas dominicales de la Cuaresma, ¿no? Recordando el presupuesto de que los domingos tienen su propia dinámica en cuanto a las lecturas que se proclaman. Las lecturas que se proclaman de lunes a sábado en las llamadas misas de feria tienen su propia dinámica, ahorita no la vamos a hablar. Y los domingos sí tienen una dinámica que en términos generales implica un año proclamar los domingos solamente pasajes del Evangelio de San Mateo, es el ciclo A. El siguiente año proclamar solamente pasajes del Evangelio de San Marcos, es el ciclo B. Y
el tercer año proclamar solamente pasajes del Evangelio de San Lucas, que es el ciclo C. Bien. Ahora, esto implica no solo los llamados cuatro tiempos litúrgicos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, sino implica también el tiempo ordinario, así que abarca los 5 tiempos litúrgicos. Ahora que estamos en Cuaresma, en este año, desde el primer domingo del Adviento pasado, hemos inaugurado el ciclo B, por lo tanto estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. Y sucede así también en el tiempo de Cuaresma, ¿no? En el ciclo A se proclaman unas lecturas, en el ciclo B se proclaman otras, y en el ciclo C se proclaman otras más específicas, ¿no? Y en el ciclo B, estamos en el ciclo B, estamos hablando de la fe, que implica acoger y vivir la verdad que se manifiesta en Cristo, que implica dejarse alcanzar por la palabra de Dios. Pues quisiera mencionar que el ciclo B de las lecturas dominicales de Cuaresma, pues tienen de fondo un tema muy bonito, que es el de la alianza de Dios con los hombres. El ciclo A tendrá su propio tema, el ciclo C tendrá su suyo. La alianza de Dios con los hombres. Si nosotros pusiéramos atención a las lecturas, especialmente del Evangelio de los domingos de Cuaresma, entenderíamos un poco más acerca de cuál es la alianza que Dios ha querido realizar con cada uno de nosotros. Así, a lo largo de los 5 domingos cuaresmales, por ejemplo, iríamos conociendo en primer lugar la alianza con Noé, después la alianza con Abraham, después con el pueblo de Israel a través de la ley que Dios da a Moisés. En el cuarto, la crisis de la alianza en el exilio de Babilonia para poder purificarse y regresar a la tierra prometida. Y en el quinto, una nueva alianza que se anuncia a través del profeta Jeremías y que se empieza a realizar el domingo de Ramos con el cántico del siervo doliente. Está hablando de las primeras lecturas. Y el Evangelio, pues, también se nos pone aquí como una enseñanza acerca de la alianza. Como cada año, el primer domingo se proclaman las tentaciones de Jesús, que este año, no sé si recuerdan, pero fue un evangelio especialmente cortito, porque a diferencia de San Mateo y de San Lucas, San Marcos prescinde de la descripción de las tentaciones. Solo indica que una vez bautizado el Señor, fue llevado por el Espíritu, como decíamos, al desierto, y allí fue tentado por Satanás, y los ángeles le servían y convivía con los animales, ¿no? Este año entonces fue una proclamación bastante somera de las tentaciones, pero no dejó de mencionarse. Como cada año entonces, el primer domingo hemos contemplado las tentaciones de Jesús. En el segundo domingo hemos visto a Jesús transfigurado en el monte Tabor, y a partir del tercer domingo hemos contemplado el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesús. En el tercer domingo, Jesús ha declarado la abolición del templo visible de Jerusalén, tal y como lo hemos escuchado hace unos días, y se presenta a sí mismo, el resucitado de entre los muertos, como el lugar verdadero de encuentro entre Dios y el hombre. El siguiente domingo, que es el domingo cuarto, presentará a Jesús la muerte y la resurrección como glorificación y como muestra suprema de amor que Dios tiene por todo el mundo, que es un don de salvación que asumen aquellos que buscan la luz, aquellos que creen. Solo podrán entonces ser asumidos en la vida aquellos que reciban la luz y aquellos que crean. En el quinto domingo vamos a ver la imagen del grano de trigo que tiene que morir en la tierra para dar fruto. Es decir,
la vida que brota a partir de la muerte, para finalmente en el domingo de resurrección contemplar en primer lugar la entrada de Jesús a Jerusalén, según el relato de Marcos, y después al inicio de la procesión, y después la lectura de la pasión según San Marcos, sabiendo que en este ciclo B se proclaman el Evangelio los domingos, a menos de que se proclame algún texto de San Juan, será siempre el texto de San Marcos. Entonces, acoger la palabra de Dios en estos domingos del ciclo B implicará entonces profundizar nuestra experiencia, nuestra noción de la alianza, de este pacto de fidelidad y de este pacto de amor que Dios ha querido tener con cada uno de sus hijos, con nosotros mismos, en primer lugar, ¿no? Entonces, acoger y dejarse alcanzar por la palabra de Dios, eso es acoger y vivir la verdad en la fe, según el Santo Padre. Esta verdad no es una construcción del intelecto, dice él, sino es un mensaje que recibimos y que podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama a nosotros, incluso antes que nosotros mismos seamos conscientes de ello. No por nada los profetas hacen eco siempre de aquel amor eterno. Con amor eterno te amé, dice el profeta. Esta verdad, la verdad que estamos llamados a acoger con la inteligencia del corazón, es Cristo mismo, que asumiendo plenamente nuestra humanidad, dice el Santo Padre, parafraseando a San Juan, asumiendo plenamente nuestra humanidad se ha hecho camino y sí que lleva a la plenitud de la vida. La verdad que es Cristo se ha hecho camino y lleva a la plenitud que es de la vida, a la plenitud de la vida, perdón. Vuelvo a decir, Cristo es la verdad que se ha hecho camino y que nos lleva a la plenitud de la vida, siguiendo las palabras de San Juan, que se presentaba a sí mismo en la última cena, y habla contestándole a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, el ayuno vivido como experiencia de privación para quienes lo viven con sencillez de corazón ha de llevar a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criatura a su imagen y semejanza, porque nos reconocemos peregrinos como Jesús hacia Jerusalén, porque nos reconocemos como colaboradores de Jesús en remediar aquello que hace, en purificar más bien, o en remediar aquello que ha entorpecido no solo nuestra respuesta, sino la respuesta de los demás a Dios, para ser fieles a su alianza. La Cuaresma nos invita, en este mensaje del Papa, a unir esta fe que acoge la verdad y este ayuno que nos permite purificarnos para quitar aquellos estorbos, aquellos ruidos que no nos permiten escuchar la voz de Dios, para después ponerla en práctica. El ayuno, entonces, que es una experiencia que nos priva de lo superfluo y que nos ayuda a dar de lo que somos y tenemos a los demás, será entonces la expresión más viva, más nítida de aquella fe que profesamos, de aquella fe en la alianza que Dios ha querido celebrar con nosotros. La Cuaresma, y con esta idea termino, es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Ayunar significa, por lo tanto, liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones,
y productos de consumo, dice el Santo Padre, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, pobre de todo, pero lleno de gracia y verdad, el Hijo de Dios, Salvador. Que esta primera reflexión entonces nos ayude a agradecer el don de la fe y a presentar nuestro deseo y concretizar nuestra vivencia del ayuno, que nos permita deshacernos de las cosas que nos estorban, para dejando vacío ese lugar que ocupaban las cosas materiales o las cosas superfluas. Teniendo ya ese espacio vacío, están disponibles y abiertos a la acogida de Dios y a la acogida de aquellos que nos necesitan. Yo agradezco su atención a esta primera plática cuaresmal. Primero Dios, ya nos estaremos viendo la próxima semana. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento al Padre Jorge Reyes, a todo el personal que colabora en la capellanía militar. Vuelvo a agradecer también la paciencia de los que han estado escuchando esta primera plática y les aseguro mi oración por ustedes y por sus familias aquí desde la casita de nuestra Reina del Cielo, Santa María de Guadalupe. Vamos a darle gracias a Dios por este rato de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, por todos los pensamientos, afectos y movimientos espirituales que has provocado en mí. Te pido tu gracia para meditarlos, para ponerlos por obra, para ponerlos al servicio de ti y de mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y buenas tardes.